Hola, buenos días a todos. Estamos en una nueva edición del vídeo del editor para REC Interventional Cardiology y hoy vamos a discutir un artículo publicado, un original, muy importante, muy relevante, que es reemplazo valvular aórtico percutáneo y quirúrgico, influencia del volumen y tipo de centro tratante en los resultados. Como veis, es un tema totalmente pertinente, de mucha actualidad y de mucha relevancia. Para discutirlo, pues, ¿quién mejor que su autor, que es Iván Núñez Gil? Él es cardiólogo intervencionista del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Su formación también incluye incluso formación quirúrgica, con lo cual es una persona muy integral en su visión de estos temas. Ha colaborado en las autorías pues, otro tipo de personas, desde el Instituto de Mejora de la Asistencia Sanitaria, Javier Lola, también ha colaborado gente de 12 de octubre, de Vigo. Y bueno, la idea la primera pregunta que quiero hacer, Iván, es cómo surge la idea de este proyecto tan original, tan ambicioso. ¿Cuál fue un poco el planteamiento, la estrategia y la idea general? ¿Cuál es, Iván? Bueno, muchas gracias, Chema, por la oportunidad y por poder estar aquí con todos vosotros. Pues mirad, esto surge de la necesidad que tenemos de auditar, de analizar nuestros resultados, que es la única forma de mejorar. Yo creo que esto es algo que le debemos a nuestros pacientes. Va con el sueldo, ¿no? Entonces, la metodología que se empleó, en la que el doctor Elola y todos estos analistas del IMAS son pioneros, nos permite ver qué se está haciendo a nivel nacional con unos datos, pues, bueno, pues razonablemente tienen limitaciones como todo, pero son razonablemente interpretables. Y en los últimos años pues estamos asistiendo a la explosión de la TAVI. Cada vez son pacientes de riesgo inferior, hasta hacerse claramente una estrategia competitiva con el reemplazo valvular quirúrgico, que es lo clásico. Este artículo nuestro que comentas no compara las dos técnicas, lo que busca es ver factores determinantes de los resultados en función de las características del centro. Entonces, pues, en otras técnicas está claro que en la angioplastia, en la enfermedad coronaria revascularizada quirúrgicamente, la experiencia de los operadores influye. El tamaño o el número de procedimientos realizados en cada centro influye. Aquí además queríamos ver otras cosas, por ejemplo, que hubiera cirugía cardíaca o no, si eso influía en los resultados de TAVI, o de manera un poco más original, tal vez si quieres, ver si el hecho de que el centro contara con una UBI de cuidados agudos cardiológicos regentada por cardiólogos podía tener algún impacto en ambas técnicas. Era un poco lo que nos apetecía ver, comprobarlo. Muy bien. Has hablado precisamente eso de que usáis CMBD. Hemos visto usarlo otras veces en otros ámbitos de la medicina, pública española, etcétera. Vemos otros países que utilizan sistemas similares. Cuéntanos qué tal, cómo se hace y qué puntos fuertes y débiles tiene usar un CMBD que te da los datos masivos para un proyecto como este. Eso es una pregunta muy buena. En realidad el CMBD puede casi encuadrarse en Big Data, ¿no? Que está ahora tan de moda. Muchos países tienen sus propios registros. Yo diría que casi todos los países, o todos los países civilizados, tienen unos registros mejores que otros. Son registros oficiales de actividad. Estos son registros administrativos, como todos sabéis, tienen un poco dos partes. A bote pronto es una parte administrativa por el servicio de admisión que mete los datos del paciente, y otra parte clínica con el informe de alta. Entonces, con esto, con los GRDs, con los diagnósticos, con las comorbilidades, con los procedimientos, un poco todo esto, se codifica la información del paciente en cada alta. De esta manera, el CMBD, que es un registro oficial que está englobado en la actividad del Ministerio de Sanidad y que recibe información de todas las comunidades, más o menos auditados. Esto es una de las limitaciones que tiene, y además sirviéndose de la clasificación internacional de enfermedades. En nuestro trabajo se empleó la 9, que era la que se utilizaba hasta el año 2015. Luego, a partir de los 2016, se está empezando la siguiente, la CIE 10. Entonces, esto va con cierta demora y nosotros pues utilizamos los datos que están disponibles de manera pública, obtenidos del Ministerio, y luego pues con una serie de análisis avanzados con Cristina y José Luis Bernal, etcétera, pues pudimos ver lo que vimos. Entonces, bueno, es una metodología que os permitió, como dices, abarcar una cantidad masiva de datos de 2 años, 2014 y 2015, por motivo de que era la codificación que existía. La primera impresión que quiero de los resultados es,
todavía había mucha más cirugía que TAVI. Así brevemente, eso ya en Alemania, ¿verdad? Está un poco hasta superado. ¿Cómo lo veis? Porque el volumen Sí, en ese momento era como demasiado diferente. Todavía mucha más cirugía que TAVI, ¿verdad? En esos 2 años. Pero eso sí, ha bueno, cambiado mucho, ¿no, Iván? ya se está dando, yo creo, el sorpaso, ¿no? Como dicen en Eso, otros famoso ámbitos. sorpaso, es verdad. Sí, Eh, pero esto tardará. A lo mejor a modo global, en ya, pacientes por encima de 80 años, pues está claro que la TAVI debe de ser predominante, pienso yo, claro. humildemente. Entonces hay otros países que tienen más bagaje de TAVI en números que nosotros, pero bueno, aquí utilizamos datos del 2014-2015 porque el 2014 era el primer año que empezaba a codificarse la TAVI con un Claro. código propio. Antes estaba metido en un cajón desastre y era muy difícil separarlo, ¿no? Lo que es el reemplazo quirúrgico. Y luego ya digo que en el pasado el 15 se cambió de CIE y todavía no tenemos muchos datos sobre esto. Entonces, nos interesaba la fotografía, que además coincidía con un momento de expansión en nuestro país, ahora mucho más, Sí, claro, pero ahora más. puede decir que es un momento de empezar a caminar, ¿no? El Sí. niño que da sus primeros pasos. Otra observación que me gusta que haces, Iván, es que realmente cuando hablamos de alto volumen en este estudio, como bien dices, no es tan alto volumen. Es más bien centros de muy bajo volumen frente a otros de simplemente bajo, porque claro, 46 TAVIs en 2 años, habrá centros en Alemania que hacen 460 en un año, ¿verdad? Entonces, ¿qué reflexión tiene antes de entrar en si el tamaño importa o no? ¿Cómo ves lo de los Claro, volúmenes en España? Porque claro, unos volumencitos de cirugía y de TAVI muy modestitos, ¿verdad? Por tienes centro. toda la razón. Yo creo que eso es una de las claves. Y es que, bueno, es grande comparado con qué. Ah, Y cuando comparamos con lo de fuera, pues yo creo que tenemos que ser un poco humildes y reconocer que nuestros volúmenes son en general más bajos. Cuando comparas, la parte buena es que cuando comparas con otros estudios coetáneos, los resultados pues van un poco en la línea. ujú. La parte mala es que, evidentemente, como tú dices, cuando ves estos estudios similares de actividad, de cuanto más actividad mejor de otros lados, nuestros altos volúmenes son sus medios o bajos volúmenes. Sí, sí. Entonces, en Y fin, luego entonces, la única parte buena que hay es que, por ejemplo, en algún estudio, hay un estudio alemán que lo que dice es que aunque tus volúmenes no sean muy altos, con el altos. paso del tiempo, la relación baja un poco. Y yo lo atribuyo a que si Ah, tú tienes una experiencia acumulativa, claro, si haces ya, 500 al año, pues lo harás muy bien. Pero si todos los años haces 80, pues tienes 80, 80, 80, eso 80 y tu es. Y experiencia, vas adquiriendo claro, nivel. vas haciendo bagaje. Y ahora la gran pregunta que se hará, o la gran, sí, la respuesta que todo el mundo está esperando si es que no ha leído el artículo. Si ¿el tamaño importa o no? Esa es la gran pregunta aquí también pertinente. O sea, ¿es relevante el tamaño de volumen, de actividad para las dos técnicas, solo para una? Explica muy resumidamente el gran mensaje de este importante artículo. Muchas gracias, Chema. Yo creo que se tienen que leer el artículo, tenéis que leer el artículo, pero bueno, el resumen es que el tamaño, si consideramos el tamaño como número de procedimientos, parece que sí importa, pero no es lo único. Hay otras cosas que importan. Eh, Importa si tienes cirugía cardíaca o no para la TAVI, y importa si tienes una unidad de cuidados agudos cardiológicos regentada por cardiólogos. Y esto hay diversas circunstancias que pueden explicarlo, pero a lo mejor una mayor colaboración entre cardiólogos, intensivistas cirujanos o un lugar con un servicio de cardiología más potente que intervenga en las decisiones puede ayudar a mejorar, como se ha visto en otras patologías, en el shock cardiogénico, en el infarto, etcétera, el resultado de estos pacientes. Porque me gusta mucho, exacto, es un artículo de una lectura fácil y además es muy claro, aunque tiene una estadística que tiene su complejidad, pero consigues contar los resultados sin enfangarlo, muy claro. Y queda evidente, ¿no? Los centros que tienen alto volumen de ambas técnicas son mejor en TAVI, o sea, a la TAVI la impacta también el que sea un centro bueno quirúrgico de volumen. Eso primero, y lo segundo comentario es lo de la UCI, ¿verdad? Sois de los primeros que identificáis la UCI cardiológica. No todo el mundo tiene una UCI cardiológica, aunque tenga un tamaño de hospital importante. Yo lo digo porque mi hospital sí que tradicionalmente ha tenido una UCI cardiológica, la consideramos fundamental para TAVI, pero para cirugía, para infarto, para shock. Y entonces la pregunta es, el centro tipo 4 tiene menor mortalidad, el centro con UCI tiene menor mortalidad. ¿Qué factor pesa más? ¿Tener cirugía? ¿Tener UCI cardiológica? ¿Tienen que ser ambas cosas? ¿Cómo lo veis? O sea,
Mira, yo creo que es muy difícil saber exactamente el peso concreto porque hay mucha variabilidad entre los centros. Y esto lo sabemos, hay mucha variabilidad entre las comunidades, hay mucha variabilidad de recursos y hay mucha variabilidad interpersonal. Entonces, cuanto más ítems positivos de estos tengas, pues yo creo que es positivo. En realidad, el hecho de tener una unidad de cuidados agudos cardiológicos en muchos centros, a lo mejor no llevan ellos directamente los reemplazos valvulares, el posoperatorio, Claro. pero seguramente el cardiólogo de agudos está por ahí. Sí. Y la mentalidad o la filosofía del servicio como grupo probablemente sea un poco diferente. Entonces, esto es, por supuesto, solo una hipótesis. Esto debe de tener una influencia. En tu centro, desde luego, los primeros beneficiados son los pacientes de esta organización que tenéis, envidiable. Y una pregunta, Iván, un poco comprometida, puede ser todo lo diplomático que quieras. TAVI en centros sin cirugía. Ya sé que es delicada y hay muchos intereses y tenemos muchos compañeros que seguro que hacen muy bien la TAVI en estos centros. Yo no voy a pronunciarme, hay una evolución, pero ¿tú qué piensas a raíz de este artículo vuestro? Pues mira, yo creo que esa pregunta te la puedo contestar más o menos a modo personal, pero con los datos que tenemos aquí es difícil hacerlo porque no es un diseño que... También te digo que hay un centro, pero esto puede ser un outlier, que tiene mucha actividad en TAVI y poca quirúrgica. Los resultados son muy buenos. Ya. Es decir, que parece que es que no se transfieren genéticamente las experiencias de la cirugía, que es otro servicio. Es decir, uno puede hacer muy bien TAVI, posiblemente, a lo mejor sin tener a los cirujanos al lado. Inicialmente, y tú lo sabes mucho mejor que yo, la angioplastia no, tiene que estar el cirujano al lado, por si acaso, no sé qué. Y ahora se hace en muchos sitios, la mayor parte, muchos no tienen cirugía y se hace bien. Yo creo que el tiempo dirá, se irán simplificando los procedimientos y veremos. También influirán en qué perfil de pacientes hacen, porque es verdad que he visto que los tipo 3 hacían pacientes son más comórbidos que los otros, ¿no? Parece que harán pacientes más mayores, en cambio no se meten con el paciente, digamos, de menor riesgo, más joven, que a lo mejor sí que es mejor que esté en un centro donde se le pueda recuperar quirúrgicamente si hay algún problema, ¿verdad? No es lo mismo 84 años, que a lo mejor dices, mira, se ha roto el anillo, que un hombre de 71. Eso es. Esos son pacientes que no tendrían otra salida, entonces se les trata, son pacientes complejos y que no van a ir a cirugía, no matter what, ¿no? Entonces, bueno, si no vas a ir a cirugía, pues a lo mejor hay que ser más cuidadosos cuando tienes que asumir una tasa de complicaciones que tiene que ser, si son pacientes de bajo riesgo, muy baja y no resultados óptimos, ¿no? Y lo otro no es que no tengas que asumir resultados óptimos, pero bueno, son pacientes que a lo mejor no tienen otra opción terapéutica y no van a ir a cirugía. Eso es. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo en eso. Y ya como última consideración, cirugía y TAVI son similares en este tema del reemplazo aórtico, se comportan igual respecto al volumen. ¿Cuál es tu idea final? Pues yo creo que es la misma idea, porque son técnicas instrumentales y esto me parece que pasa básicamente en todas. De hecho, los estudios que hay pues, sobre CABG, sobre angioplastia, van todos en la misma línea. Básicamente, cuanto más hagas en general, cuanto más formación tengas, tus resultados son mejores. Evidentemente, los números son distintos. En el artículo, pues, si lo leéis, se menciona un punto de corte que se ha estimado con nuestra población del 2014-2015, que es diferente para las TAVIs que para los reemplazos quirúrgicos. ¿No? Son técnicas de complejidad diferente, ¿no? Son cosas distintas, especialidades distintas, pero la idea general que subyace yo creo que es la misma, es la impresión que tengo. Ya. Muy bien, Iván, pues yo creo que hemos discutido los aspectos más relevantes. Yo te felicito en nombre de la revista, de todo el equipo y de todos los lectores, porque lo has dicho desde el principio, que es clave. Si no conocemos nuestros resultados, no podemos saber por dónde es la mejora, no sabemos si estamos mejorando, si estamos entrando en inercia, si estamos yendo hacia atrás. Entonces yo te animo a que sigas y a que nos envíes estos excelentes manuscritos que tú escribes y analices otras terapias que se están haciendo, otras quizás más novedosas, bajo esta misma perspectiva. Muchas gracias, Iván. Si quieres decirnos algo finalmente, acabamos ya la charla. Muchas gracias. Ha sido un placer, Chema. Muy bien. Gracias. Buen día.